Bueno, ¿qué, qué quieren ver? ¿Esto último? ¿Todo para una parte puntual? ¿O el anterior también? Lo que hicimos ahora. A ver, ya. Esto de construir el autómata, supongo que todos saben, ¿no? Vamos por partes, sí, para no ser así. No sé si alguno quiere ver este, a ver si seguro no, ¿eh? Yo lo quiero ver, me falté como dos clases, creo. Tres. A ver, vale, está bien, no nos va a tomar mucho tampoco. Aquí está. Ya, a ver, entonces... Voy a poner las reglas nomás porque el resto está de sobra, ¿no? Entonces te dice acá están tus reglas. Vamos a ponerlo así. Después S, A, B. Después dice A, B, A, S. Ya, creo que son solo 4, no, 5. Dice B, A, B, A, B, S. Y tenemos acá S y lambda, ¿no? Esas son todas. Ya. Ya. Bueno, tu autómata, a ver, también aquí te dice cuál es. Ahí, tu estado inicial va a ser S, ¿no? Ahí en la definición. Entonces, vas a tener tu estado S, va a ser tu estado de partida. Aquí por la primera regla, ¿no? Tenemos esta transición de acá, esta de acá. A ver, voy a colorear. Esto de acá. Después dice con A tendrías esta de acá. Después dice que con ABA tendrías a S. Podríamos hacer esto de acá. Algo así, o también podríamos, bueno, en realidad deberíamos separar, ¿no? los estados. Tenemos tres símbolos. Cuando los separamos tenemos dos estados menos, ¿no? Entonces va a tener así, 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 A, B, A. Después, ¿qué nos falta? Este de acá, de acá, dice B, A, B, la misma idea, ¿no? Está, ahí está, y B, A, B. Ya. Y te dice que S termina en lambda, ¿no? Aquí ya fíjense no hay las reglas. Entonces, donde yo no vea más mayúsculas, ¿no? Ese es un estado final, ¿no? Porque ahí termina de generar. Entonces, este acá sería un estado final. Y ya está. ¿Qué tal? ¿Se entiende? Sí o sí tiene que ser la mayúscula, ¿no? Al lado derecho para que sea un lenguaje regular. Sí, porque ¿cómo harías una transición a ver si es si te doy una regla así? Esta A, por ejemplo, ¿hacia dónde iría? A ver. No, justamente por eso los, los regulares tienen que ser tirados a la derecha. Se llaman gramáticas, bueno, rightmost, ¿no? Gramáticas tirando para la derecha. Oye, Vlad, una pregunta. ¿Sí? Si, por ejemplo, ese apuntara solo a B, ¿cómo sería? ¿Cuál de todo? ¿Este? En el final, digamos, en el de ese, ajá, en vez de lambda apuntar a B, ¿en qué Eh, cambiaría? le estaría mal tu gramática porque si
Bueno, a ver, con B. Así no, ¿eh? A ver. Porque, no, B chica nomás, porque hay un ejemplo del 3, creo. Ya tendrías que crear un estado más. Y porque dice, ¿no? De S a, termina con un B, digamos. Tendrías que sacar un estado, o sea, para que termine, y ese sería el aceptado. No este. Ese sería el final, Ajá. no sería ese. Sí, porque Ah, pensá en términos de que vos vas reemplazando, ¿no? Las A mayúsculas con cual sea regla que tengas acá disponible, ¿no? Entonces, si todos estos pasos que hemos hecho son eso, o sea, implica eso de reemplazar, ¿no? Y al final sí o sí tenés una B, sí o sí estás así obligado a hacer este de acá, digamos, ¿no? Para terminar. ya. O sea, para que sea el estado final tiene que terminar en lambda, y si termina en una letra, le construye un nuevo nodo y eso sería el estado Ajá, final. sí, sí, porque fíjate, mira. De entrada, por ejemplo, ¿no? Si vos ves las reglas, las palabras que puedes formar, la primera sí o sí es B, ¿no? Es de pecho y, bueno, en este caso la regla sí cumple, ¿no? S puede ser esta S acá o esta S o esta S, ¿no? Y está ahí, ¿no? B. Bueno, y estas dos primeritas que son justamente las que hacen todo esto de acá o todo ese bucle de abajo, ¿no? Para poder poner un estado final, te basta que no tengas, necesitas que no tengas mayúsculas, ¿no? Del lado derecho. Porque hasta ahí termina de generarse tu palabra, ¿no? Porque pensar en la gramática en términos de generador más que descripción, ¿no? Porque por ejemplo, las expresiones te describen cómo es el lenguaje, ¿no? Con la gramática no es tan palpable eso, ¿no? Es más como un generador. Disculpa, tengo una pregunta. Dale. De si ese, en el anterior ejercicio era S va a lambda, no sería ahí crear un nuevo estado que de S vaya con una arista lambda a un nuevo estado final. Podrías también, pero está un poco sobrado, ¿no? Porque a lambda puede ir, fíjate, eh, cualquier estado con lambda llega a sí mismo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estabas construyendo NFA, o sea, perdón, no determinístico, determinístico? Sí. Más o menos la misma idea, ¿no? Ya. Pero digamos, si de una u otra forma los dos casos estarían bien si lo escribimos. Claro, claro, sí, mira, fíjate incluso, si pongámoslo que yo lo borro, ¿no? Ahí está. No, fíjate, va a ser lo mismo, ¿no? Porque o va a caer en S y después va a aceptar lambda, o bien va a ser cualquiera de los dos bucles, el de arriba o el de abajo, lambda y muere, ¿no? Ok, gracias. Dale. Bueno, es que ese es el primero. A ver. ¿Cuál es el segundo? Dice construir el autómata y procesar en términos de configuración, ¿no? Ya. A ver, vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner las reglas acá. Vamos a poner las reglas. S, B, A, B. S con lambda. Vamos a poner más acá. S con lambda. A con B y S. B con AS y A con B, ¿no?
Ya está. Creo que son todos, ¿no? A ver. Son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya está bien. Agregamos este de acá. Bueno, el estado inicial es ese, ¿no? Ahí te lo dice. Entonces vamos a hacer ese. Bueno, lo primerito que hay, vamos a poner, si quieren, A. Sí, voy a poner sin nombre o después lo pueden enumerar. Aquí B, A, ¿no? Para el primerito. Aquí creo que no sé si, creo que está en la definición, ¿no? Si tienen así mayúscula, mayúscula, es una arista lambda, ¿no? Después S de B a B, aquí podrían hacer tal vez, vamos a poner más así, vamos a poner lambda acá, dice, ¿no? De S a B con BA, podemos hacer tal vez otro aquí, BA, después S con lambda. Vamos a hacer eso para el final. A ver, A S, ¿no? Ahí, con B, después dice B a S, no, vamos a ponerlo, vamos a moverlo un poquito esto. Ahí. Ya. A ver, dice A S, ¿no? Ya. Entonces, esta arista de acá, con B, B a S, está bien. Con A, ¿no? Ya. Con A. Y aquí tenemos A B. Podríamos aquí introducir ese estado, que podríamos decir que sea final. Aquí podríamos decir, ¿no? Con B. Y ese podríamos decir con lambda, ¿no? Y ya está. Ese sería el AFN, ¿no? Porque te dice no determinístico, si no creo. No es A el que va con B, al estado final, no es B que va con al estado terminal. Ah, perdón. Gracias. Ya. Ahí está. Ya está. Y eso sería. Nada más. Y después en términos de configuración sería usar esto de acá, ¿no? En la parte de ¿dónde están los módulos? Digo los autómatas. Por si acaso no escuchan un ruido de banda. Que mis vecinos están desde las 3 y he cerrado todo para que no se escuche. Como de fondo, pero muy despacito se escucha, casi nada. Ah, ya, está bien. Ahí aquí está, miren, si quieren, si está en el documento, ¿no? En términos de configuración, ¿no? Ahí está, configuración. Era con esta anotación, ¿no? Era así esa T, por así decir, con una M. Y tenía estado, palabra, símbolo y el nuevo estado que llegaba con la palabra como iba quedando, ¿no? Entonces, si quieren ver es página 82. Entonces, volviendo a esto de acá, dice procesador en términos, esta palabra ABBA en términos de configuración. Vamos a ver. Vamos a poner procesar ABBA, ¿no? Entonces ponemos así. Tenemos el estado inicial, toda la palabra,
¿no? Y mi siguiente configuración procesando A. Mi siguiente configuración procesando A. Aquí sí necesitaría nombrar estos estados. Llamémosle S sub 1 y este de acá si quieren S sub 2, ¿no? Sí, S sub 2. Entonces yo por ejemplo con A S sub 1 y me queda esto, ¿no? BBA, ¿no? Porque vas comiendo los símbolos. Siguiente término de configuración sería esto acá, S sub 1 con B va a A y me queda BA. Después con B deberíamos ir a S, porque si se fijan, si vamos a este estado muerto, este estado acá no es no sé, pues A' llamémosle si quieren, no voy a poder consumir el resto de la palabra, ¿no? Ya, a ver, entonces tenemos que estamos en A, voy a poner abajo, va a pasar a S, voy a tener A, ¿no? Y después S con A va a terminar en S sub 1, ¿no? Ya. Entonces, por así decirlo, S sub 1 y ya no tengo nada que procesar, ¿no? Y si quisiéramos decir si es aceptado por el autómata, tendríamos que fijarnos en S sub 1, ¿no? Y S sub 1 no pertenece a los elementos del estado final, ¿no? A los estados terminales, ¿no? En este caso, lo único que sería A', ¿no? ¿Se entiende? O sea, Pero creo no, que ese pudo ir con lambda hacia B y con B a ver, vamos a ver. con A a S. La primera es A, ¿no es cierto? Y el único A que puedo, a ver, aquí, ¿no es? Después B, después ¿no es? Porque, vos decís por este lado, ¿no? A Por ver, lambda hacia B y luego con B hacia S y luego S A, hasta el estado terminal B, con lambda. a ver, A, ¿para dónde decís ahora B? ¿De qué estado a qué Pero si estado? termina en A, era A, B, Hacia B, A. S. O sea, que va B, luego con B hacia S de nuevo con A y S que vaya con lambda hacia el estado terminal. No se puede hacer. No se puede, porque basta quitar lambda a lambda, B, no puedo proseguir con otra B. Y por este lado tampoco tengo otra B, ¿no? Con el lambda hacia el estado terminal no se puede, ¿no? Ya, a ver, espera, veamos esto. B, no, tampoco se puede. No, pues no tengo por dónde proceder. O sea, no tengo por dónde ir para aceptarla, creo, ¿no? Porque puedo ir por acá o bien hacer esto de acá, ¿no? Fíjate, aquí tengo que sí o sí esto. Aquí puedo hacer esto, pero aquí no tengo dónde más ir, ¿no? Es una FN, no, o sea, no tengo para dónde disparar. Incluso si lo hicieras AFD, tampoco tendrías, porque no hay a este estado final a partir de A, digamos, ninguna A, digamos, ¿no? Y si querés completar tendrías que ir por acá. Ya te dije. Sí, creo que ya te dije. Vos decías esto de acá, A, B, B, A, y ahí no, Exacto, eso te decía. Ya. Bueno, sí, pero sí, pues, sí aceptaría, entonces no lo vi. Bueno, entonces vamos a cambiar la Entonces sería, bueno, esta acá se mantiene, ¿no? Va a S1, después va A, después va a S otra vez, con solo A. Después, ¿cómo sería? De S. B. No, perdón. Aquí. De A,
procesando B, ajá, ya, está bien. Entonces de S iría a B. Ay. Con solo A todavía. Podríamos poner aquí una lambda así explícita, ¿no? Porque de todas maneras no estamos cambiando la palabra. ¿No? Después ahí a esto de acá se va a S con lambda y S con lambda se va a prima, ¿no? A prima. Y ahora sí, sí. Lambda prima sí pertenece al conjunto de estados finales. Entonces podríamos decir que, ¿no? Desde S yo procesando ABBA en varios pasos llegué a prima sin nada que procesar, ¿no? O sea, consumió toda la palabra. Y esa palabra y ese símbolo, digo, este estado de acá pertenece al finales, por lo tanto la acepta, ¿no? Pero solo le pedía procesarla, ¿no? No tiene que decir nada más, creo. Ya. Buena observación. Ya. Y a ver, vamos a ver la otra. Términos de configuraciones, bla, bla, bla. Ya. Y este de acá, que dice, ¿o tienen una pregunta de ese? Sí, del anterior, si nos dijese que hagamos un autómata determinístico, el único paso que tendríamos que agregar es, hacemos todo lo mismo, hacemos ese fn, lo convertimos a fd y está ahí, ¿no? Sí, sí, eso sería todo. Ya, ok. Ya. Ahora vamos a ver este acá, entonces dice crear un autómata, encontrar su gramática y procesar en términos de derivación. Ya. Voy a dibujar entonces. Aquí está el estado S. Aquí está B. A. Aquí está A también. A, B. B. Aquí tenemos F2. Acá tenemos F1. Aquí es AB. Ya. Y aquí faltan dos aristas más, ¿no? Aquí tenemos A y esta, ¿no? A, B, A, B, A, lambda, A, B. Ya, está bien. Ya. A ver, veamos. Bueno, primero tendríamos que desglosarlo porque tenemos aquí palabras, ¿no? Acá y acá. Para hacerlo un AFD y de ahí hacer la gramática. Ya, vamos a hacerlo un poquito para acá. Ahí está. Ya, entonces aquí vamos a poner, ¿no? Va a ser equivalente a este de acá. Ahí, aquí vamos a meter un estado más. A, B. B. Aquí tiene A. Ya.
aquí igual hay que introducir un estado a B y ya, aquí transición lambda y acá vamos a hacer esta acá. Pucha. Y ahora sí. Ya, ¿no? Ya está todo, ¿no? Aquí yo lo fragmenté, aquí tengo A, lambda, A, B. Vamos a poner aquí esa B. Aquí tengo AB. Y estos estados los voy a renombrar. Voy a decir, no sé, pues. Démosle a este si quieren F. Y ese otro G, digamos, no tiene importancia, la verdad. Pero para distinguirlo, y ya está. Y ahora hay que hacerlo, convertirlo a FD y ya está. Y obtener la gramática. Entonces, S, F, C, A, B, S, F, A, B, F2 y F1, ¿no? A ver. F1 y F2 y G, ¿no? A ver. Ya, esos serían todos los estados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está bien. Entonces aquí todos los que llegan a lambda, todos los que llegan a A y todos los que llegan a B, ¿no? Ya está. Mejor pongámoslo así un poco más recto. Ya, bueno. Entonces S con A solo puede llegar a F. Sí. Digo con qué duro. Aquí F y aquí A, ¿no? Acá no. Chau. Vamos a ver, ¿no tiene una arista lambda por ahí? No, está bien. Entonces solo puede ser a F y a A. F solo puede llegar, bueno, con A a ningún lado, ¿no? No tiene ni una arista. Entonces no va a llegar a ningún lado, no va a poner nada. Con B puede llegar a B y a F2, ¿no? Entonces este aquí puede llegar a B y F2. A ver, veamos qué más hay acá. A ver. Aquí tenemos con A puede ir a B y a F2, ¿no? Creo que, a ver. Sí, solo esos dos, ¿no? Entonces puede ir a B y F2. B y F2. A ver, con B solo puede ir a F1. Sí. Ya, a ver, B. Con A puede ir el mismo, puede ir a F2 y entonces puede ir a B y F2, ¿no? Y A, B, F2. Después con B, a ver dónde puede ir. Con B solo puede ir a S, ¿no? No, miren acá también. B puede ir aquí lambda y A y va a F1, ¿no? Sí. Entonces aquí faltó F1, F2. F1, F2. Y con B solo puede ir a S, ¿no?
F1 con A puede ir a G y con A puede ir a ver, vamos al corte. Puede ir a G, puede ir a B y puede ir a F2, ¿no? B, G y F2, ¿no? A ver, veamos. Ajá, sí, está bien. B, G y F2, ¿no? Porque tiene lambda, ¿no? Y con B no puede ir a ningún lado. Ya, está bien. Chao. Vamos a ver F2. Con A puede ir a ver, a F1, a S. Y creo que solo eso, ¿no? S y F1. Ah, no. Uy, uy, uy. Epa. No, está bien, allá. No, solo a F1, ya. Sí, pero acá es una B, ¿no? Ya, F1 nomás entonces. Aquí F1 y acá S, ¿no? Y bueno, G, ¿no? A no iría igual a B. ¿Cómo? A no iría a B, F2. A ver, A, B. Ah, perdón, F2 voy a decir. Con B, no, porque, a ver. Acá, F2 viene aquí con B y ya está, no puede consumir más. ¿O cuál decías vos? F2 con A. Solo a F1. ¿No? F2. Iría a B, ¿no? Ajá, F2 con A, aquí está F1, ¿no? Pues, F1 y de ahí no iría con A igual a B. ¿de qué estado a qué estado decís vos? Con A va a F1, ¿no? Y igual con A no iría a B, de F1 a No, B, no, para porque F2. solo F2 porque, no sé, ¿la ves la flecha acá? Está en esta dirección, digamos. Es solo una A. No, por ejemplo, de F2. Pero F1 no sería como puente para ir a B con A. No, porque está consumiendo, ya estás consumiendo una A, mira, cuando llegas a F1. Ah, ya. No. Y aquí sería A, digamos, ¿no? No, y eso ya no se puede. Solo estamos haciendo el símbolo. Eso era, ¿no? Ya. Aquí, de hecho, ¿saben qué? Nos faltó uno porque no me fijé este de acá arriba. Este B de acá, ¿no ves? B con A puede ir a... Bueno, a ver, B con A puede ir aquí. Digo, con B. B con B puede ir a S, ¿no? ¿Por qué no lo pusimos? Ah, no, sí está. Ah, ya, está bien, está bien. Ah, ya. G, entonces G con A no tiene siquiera arista, así que nada. Y con B va a F1, ¿no? Ya. Bueno, si está todo bien, no hay problema. Creo que está todo bien. A ver, vamos a ver A con A. Va a B. Y va a F2, ¿no? Porque tiene lambda transición. Y S con B va a A. Ya, creo que está bien. Y los estados finales son F1 y F2, ¿no? Está acá. Ya, y hay que construirlo. Entonces, bueno, el estado inicial es este de acá. Y sus primeros estados son estos de acá, ¿no? FA. Entonces, vamos a ver qué sale. Así. Entonces con A va a F y con B va a B, creo, ¿no? Ah, no, a A. A ver. Con B, ajá, está ahí. Y hacemos lo que ya sabemos, ¿no? Aquí, a ver, vamos a ver F con A
me lleva a un estado muerto. Estado muerto. A, B, para mantener el determinismo. Y con B vamos a BF, ¿no? Ya, con B no existe, entonces lo creamos. BF2, creo. Ajá, está bien. Ya. Ahora vamos a ver B y F2. Vemos que sale, entonces B, F2, hay que hacer las uniones de esto. Entonces con A va a ir a AB, F1, F2, ¿no? Con A, B, F1, F2. Y así, ¿no? Y con B va a ir a S, ¿no? Entonces este aquí, acá. Ya. Después vamos a hacer crecer por ese lado. AB, F1, F2. AB, F1 y F2. Que es la unión de estos de acá y el de estos de acá, ¿no? Entonces con A va a ser AB, F1, F2 y G, ¿no? AB, G, F1, F2. AB, G, F1, F2. Ya. Y ese no existe, ¿no? Entonces vamos a crearlo. A, B, G, F1, F2. Eso con A, ¿no? Y con B a S y F1. Creo que ese no hay. No hay. Entonces vamos a ponerlo más o menos por acá. S, F1. Ahí. Con B. Ajá. Ya. Ahora ese F1 también hay que hacerlo. Uy, concha. Ya. S con F1 hay que hacer la unión de este con este y este que solo tiene A. Entonces tenemos BGF y F2, ¿no? No lo tenemos, no. Entonces habría que crear acá un estado más que sea BGF F2 con A y con B va el estado que solo tiene A, ¿no? Y ese ya existe. Entonces vamos a hacer como un saltito acá. No, ya sé. Vamos a poner esta un poquito más arriba y ya está. Entonces ahí, por acá, ¿no? Con B, ya está. A ver, vamos a explorar a ver por el lado de la A ver qué sale, porque el del otro está creciendo mucho el automata. Del lado de A tenemos B, F2 y F1. B y F2 no existe, ¿no? Ah, no, sí está. Entonces vamos a poner la B aquí. B, F2 ya existe, entonces vamos a hacer saltito. Ahí. A. Y F1 que no existe, ¿no? No. Entonces lo vamos a crear. Ya está. B, A. Ajá. Está bien. Ahora vamos a explorar más acá. Ahora F1. Y no sé por qué lo borré.
F1 es a BGF, que no hay, no hay, ¿no? BGF2, ¿no? No hay. Bueno, hay que crearlo entonces. Aquí vamos a crear BGF2 y con B creo que iba al estado muerto, ¿no? A ver, por acá vamos a pasarlo por ahí. De resaltarlo el estado inicial. Ahí está, ya. Ya vamos bajando más o menos ya. BGF2 sería estos de acá. B, G y F2. Habría que hacer la unión de esto y esto, que y esta también, ¿no? Para este de acá. Sería AB, F1 y F2 con A, que creo que existe. AB, F1 y F2. Con A y con B es S y F1, que creo que también existe, ¿no? Sí, existe. Ya. Voy a poner esto acá. A ver, esto aquí, así. Ahí está. Y con B. Ya, ese ya está. Ah, ya. ¿Cuáles faltan? Ya, este, ¿no? A, B, G, F1 y F2. Seguro así mismo. A, B, G, F1 y F2. No hay más ahí. Ya está bien. Entonces esto va a esto de acá, ¿no? Unido y con A, ¿no? Y esto de acá con B. Entonces con A sería A, B, G, F1 y F2, ¿no? A, B está en esto, G está en este, F1, F2. Entonces este con A va así mismo y con B va a F1 con S, ¿no? F1 con S que existe, ahí está, con B. Y solo faltaría un estado más, ¿no? Ya. Sería BGF y F2, ¿no? BGF y F2. Entonces F va nada, esto y esto. Esto unido a donde va a AB F1 F2, que ya existe. Entonces está un poco feo, ¿no? Voy a poner otro color. Ahí. Con A y con B aquí, este, G con B, ahí está bien, ahí está. Entonces con B va a ser la unión de estos, ¿no? Sería B, F2, BS, F1, F2. No sé si ese existe. Creo que no, ¿no? BS, F1, F2 no hay. Entonces habría que crearlo. BS, F1, F1, F2.
Sí, ¿no? Porque está acá B, S, F1, F2, está bien. Ya. Ahora vamos a ver B, S, F1 y F2, ¿no? Vamos a ver a dónde va. Va a B, G, F y F1, F2, ¿no? A ver, creo que lo tenemos. A, B, no hay, no es estado. A, B, G, no hay. Vamos. A, B, G, F, F1 y F2, ¿no? A ver. A, B, G, aquí tenemos la F y F1 y F2, ya. Y con B, va a S, que creo que no tenemos tampoco, ¿no? Ya. Bueno, lo creamos entonces. A, S. Y a ver, hay que ver los otros. Ya. Primero a S porque es más chiquito. A S va a estos de acá. BF y F2. ¿Existe ese? BF no hay, ¿no? No hay. Bueno, lo creamos entonces. B. Está muy largo, ¿no? Qué autómata más feo, viejo. Sí, ¿no? Creo que se puede hacer una cosita como minimizarlo. Pero ahorita no se me ocurre cómo. Porque creo que va a tener más de un estado final. Pero ahora vemos a qué lleva. AS, AF1. No, tampoco tenemos. Viene ahí. AF1. Y este grandote seguro va a ser así mismo o un estado que ya existe porque tiene muchos estados. A ver. ABGF, F1 y F2. A, B, E, F, F1 y F2. Sí, o sea, va a agarrar todos estos de acá, que es ABG, ABG, F1, F2, que es el, creo que es el donde viene, o este acá, aquí, a ver, ahí, y con B va a ser todo esto de acá, ¿no? Va a ser SB, F1 y F2, que ya lo tenemos acá, ahí, aquí, ya. A ver, hay F1, A con F1, van a ser estos de acá, B, G, F2, B, G,
Ah, ya que está por acá, mira, está BGF2, que está hasta allá. Hasta acá. Esto con A. Ahí ojalá entre en la página. Y con B sería F1S. Ah, eso sí existe. ¿Pero dónde está? Está hasta acá. Ah, ya. No está mal. Ya. Ahí está con B. Y solo falta este de acá, ¿no? Porque ya todos tienen. A menos que ya haya existido este de acá, ¿no? BF y F2. No existió nunca. Ya. B, F, F2. Voy a borrar esto. B, F, F2. Ahí, acá y acá. Entonces va a B, F1, F2, que ese ya existe. Estoy seguro que existe. Existe, pero está metido esta vaina. Vamos a tirar así una arista. Así más o menos. A. Y con B va a ser BS F2. Creo que sí existe, ¿no? BS. A ver. No veas que no existe ese estado. BS. Oh, no hay, viejo, mira. BS. No. F2 no existe. Ya, bueno, hay que crearlo entonces. Si no existe. No debe ser, a ver. No existe. Ya. ¿Qué dice? Subí una imagen al grupo de WhatsApp. El Inge dijo que más o menos de ese tipo va a ser el examen. Si da tiempo, lo hacemos hoy. ¿La imagen de esto? ¿Vos decís? No, es que pasa que nos dio unos ejercicios y dijo que posiblemente así vaya a ser el segundo parcial, entonces aún da tiempo porque es un poquito largo, parece. Ah, para... ¿Les dio recién o sea, se lo ha subido al Classroom? O aparte, o sea, se lo ha dicho en clase nomás. No, lo dictó en clase. Ah, ya. 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 Bueno, ahora vamos a terminar de ver esto. Entonces... BF... ¿A dónde iba eso? Ya me perdí. BF... BSB y F2, ¿no? Ya. A ver, SBF2. SBF2. Qué raro que ya tenía esto tantos estados. Y esto que F, ABF, F1 y F2. ¿Existe ese? No hay, ¿no? Vaya. Espera. BF, F2. BF y F2. Nada. BF, F2, está bien esto.
Epa, espera un ratito. Creo que aquí me equivoco. A ver. B, F y F2, ¿no? Sí, creo que sí, a ver. Ah, no, está bien, ¿no? Con A. Ah, ya, perdón, sí. B, F, F2. B, S, F. Ah, ya, está bien. Ya, bueno, a ver, otra vez sigamos. B, S, un momentito. B, F, F2. Era B, S, F2, ¿no? No puede ser que no haya tantos estados debe estar, no. Ya, ni modo. B, S, F2, ya, no me importa. Ahí está. B, S, F2. Ya, y con B, ¿no? Entonces con A va B, ABF, F1, F2, ABF, F1, F2, que no existe. No existe. Vamos a crear acá un estado. Vamos a poner A, B, F y creo que era F1, F2, ¿no? F1, F2. F1, F2 con A y con B, AS. ¿Ese sí existe? Sí. Ahí está. Ya. Otra vez estamos con un estado. A ver, veamos. No sé por qué me da la impresión de que se va a colgar la máquina. ABF y F1, F2. ABF, F1 y F2. Ya no existe ese. Ya, bueno. Bueno, este sí, ya sabemos que existe. ABGF, ABG, F1, F2. ABG, que es este acá. Vamos a poner así una arista igual colorida. Y con B va a ir hasta acá, ¿no? BS, F1 y F2, que ese sí creo que hay, ¿no? BS, F... Ah, sí, ahí está. Sería... Ahí está. Creo que eso sería, ¿no? El AFD. No hay más, creo. Todos tienen ABs. Ya. A ver, habría que convertir entonces todo esto. Voy a reemplazar así lo... Como son conjuntos, ¿no? Voy a reemplazar simplemente por letras para que sea más chico, ¿no? Y para que formemos la gramática. Entonces... vamos a llamarle P, a ver, bueno, P, a otro conjunto le vamos a llamar Q, y yo tengo que bajarlo porque no va a entrar, seguro. Ya. En cuanto a forma es la misma, ¿no? Si se fijan, P, Q, R, a ver, creo. Ajá. Bueno, al vacío le voy a llamar, póngale si quieren S, porque
esto lo estoy reemplazando, ¿no? Para fines, o sea, para verlo el autómata, así sin todos estos estados. S, hagámosle aquí T. Entonces aquí va a ser con B, aquí con A. Y también nos faltó de hecho aquí hacer los... Bueno, después los subrayamos los terminales, ¿no? Aquí A, B. A ver. Este de acá tiene una flecha para acá. Que tiene B. Después este de acá tiene acá igual, ¿no? A. Y este ya tiene 2, este tiene 2, tiene 2, tiene 2. Esta R entonces le falta. Ajá, que es este de acá. A ver. Tiene una arista de vuelta. Así está, ¿no? Este de aquí a este de acá tiene A. Este R, S, T. Aquí vamos a crear el estado U, que es este de acá abajo, con B. Ya tienen aquí a B, este aquí le falta A, ¿no? Pero este va más abajo, ¿no? Hicimos el V con A. Ya, bueno, aquí arriba ya no hay más. A, B, ya. Estamos acá abajo entonces. Este acá, que es U, va al estado muerto, que yo le he puesto S. ¿Con qué símbolo? Con B. Con A va uno más abajo. A ver. Ya, llamémoslo RSTU, W. Ya. Ahí está aquí. Tiene una arista A este de acá. Aquí hay que hacer X, que sería este de acá. Aquí le mando arista B. Y este tiene que enviar a este de acá, ¿no? A este de acá, digo, sí, a ese ahí, ¿no? Ya, entonces este de aquí va a ser algo así. Voy a poner igual de color para que se vea porque es un poco larga y atraviesa otra. ¿Qué arista es? Arista B, ¿no? Ya. Después arista A se va a mover a uno de abajo. X, Y. Esta B, a ver, vamos a ver. Por ese lado es con B, para abajo este estado más grande que sea Z. Ahí, ¿no? AB. Este vale tiene AB. Aquí tenemos Y, que sería este estado de acá.
este va a ese estado de arriba también. Aquí. Con A. Y con B va uno más abajo, ¿no? A ver. B. ¿No saben qué? Es mucho lío. Vamos a copiarlo y lo voy a renombrar. No sé cómo no se me ocurrió. Copiar, pegar. Me voy a estar viéndolo cada rato. Eliminar página. Copiar, pegar. Va, no el link. Copiar. Pegar. Ahí está. Ya está mejor. Y acá lo voy a renombrar nada más para no estar viendo los conjuntos. Vamos a hacer A. B. En realidad no podemos ponerle ABC porque esos son los nombres del antes, ¿no? Entonces, pongámosle M, N, O, P, Q, que acá sea R, Q, R, S, bueno, S, T, S, T, U, R, X, Y, esto lo vamos a hacer un poco más chico, ¿no? Y Z, aquí tenemos que ponerle X, Y, Z, no sé, Z prima, Y prima, W prima, Q prima y no sé, S prima si quieren, ¿no? Ya, bueno, ese sería el FD. Aquí todavía no encerramos los estados, ¿no? Los que eran los finales. Bueno, solo es F1 y F2, ¿no? Entonces en el autómata, donde haya F1 y F2, F1, F2, que de hecho lo tengo que poner otro color porque no se va a notar. Aquí tenemos F2, F1, F2, F1, F2. Acá también. Acá también. Acá también. Acá. Acá.
Ya está, creo que eso sería. Bueno, y solo hay que encerrar los mismos del otro. ¿Por qué no lo hice antes? Ah, este también. Estos dos de abajo. Estos dos. Los otros dos. Y estos dos de abajo también, ¿no? Y todito lo de abajo, de hecho. Después de eso. Bueno, menos este acá, ¿no? Ya. Este. Y ya está. Bueno, las reglas van a ser un huevo, así que, pero podemos ver las más interesantes, aparte de las que van a ser muy, muy obvias, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí creo que habría una regla. Tendríamos n. No, esto verde, por ejemplo, sería, ¿no? Si fueran hablando de regla, sería algo así, digamos, ¿no? Tendrías p. Creo que sería, a ver. Ya, creo que sería n a p. Y p creo que sería así, ¿no? P con lambda. Porque, a ver. Sí, porque. O sea, ay, pucha, la borré la lista. Ya. Sí, porque, digamos, si estuvieran procesando n, ¿no? Tienen que, para pasar a p, o sea, sí o sí tienen que hacer esto de acá, ¿no? B, P, porque es como el estado al que van, ¿no? La regla a la que van. Y como P ahí tendría que terminar, tendrían que poner lambda, ¿no? O sea, como un estado final. Y así con todos los que tengan estados finales, ¿no? Creo que tendrían que poner, digamos, de las que, o sea, de las que vienen, ¿no? Como en este caso acá igual, ¿no? La regla sería, no puedo escribir. A ver acá. La regla sería, ¿no? Vamos de Q, ¿no? Con B a B mayúscula, ¿no? Y para decir que ahí termina mi palabra, lambda, ¿no? Y ya está. No sé si me ubican. Para hacer la regla, ¿tiene que ser sí o sí con los estados finales? ¿O es independiente de eso? No, aquí por ejemplo vas a tener otra regla, ¿no? Digamos, aquí por ejemplo, ¿no? Vas a tener N, A y O, digamos, O mayúscula, ¿no? Todo estados transición vas a tener la regla, pero yo digo, en el caso de los estados finales, vas a tener que hacer eso, digamos, ¿no? Tenés el estado, o sea, de los que van hacia ese estado, ¿no? Como el que te mostré, ¿no ves? Tenés Q a B, pero ves un terminal, ¿no ves? Es un final. Entonces, para decir que no vas a ir más, simplemente haces eso, ¿no? B lambda, y como ya no tenés más reglas del lado derecho, ¿no ves? Aquí no tenés más mayúscula, ahí va a terminar, ¿no ves? Y lo va a aceptar. O sea, bueno, no va a aceptar, ¿no? O sea, el autómata que acepta el lenguaje que genera la gramática, ¿no? Va a aceptarlo. Y eso con todas las aristas. Si es que este no es el autómata más chico que se puede hacer, ¿no? Porque, a ver,
Tal vez a ojo se podría hacer más chico esto. Pero no se me ocurre. O sea, es mucho tiempo vamos a pensar, digamos. Entonces una idea es esa, ¿no? Y bueno, y derivar ya saben, ¿no? Pueden usar árbol o este. No sé si quieren hacerlo porque hace igual el árbol. Por ejemplo, a ver, podemos ver otras reglas. Acá, por ejemplo, ¿no? Si esta acá no es, digamos, esta arista que va de Y a X a Z, la regla se vería así, ¿no? Vos vas de Y con A Z, ¿no? Y Z como es terminal, lambda, ¿no? Entonces va a pasar, ¿no? Cual sea fuere la situación a la que llegaste a Y, ¿no? Vas a procesar A, ¿no? En términos de autómata, y llegando a Z tenés la chance de decir, hasta aquí llegás porque ya no tenés más mayúsculas para seguir reemplazando, ¿no? Esa sería la idea. Me van a salir hartas reglas. No sé qué era lo que alguien dijo de esas preguntas que les dio, que fue nomás verbal o se los dio de tarea. Dijo que anotemos, imagino que fue para que practiquemos. Ah, sí. Puede ser, porque no he estado haciendo mucho, o sea, muchas tareas, ¿no? Así como las que daba antes para grupo. Y no sé, les recomendaría hacer las tareas que está poniendo, ¿no? Es esto, por ejemplo, ¿dónde está? O sea, lo último que han hecho, ¿no? Lo de gramática, esto de acá, esto acá, ¿no? Este ejercicio 3, ejercicio 2, ejercicio 1, o esto acá, 1, 2, 3, 4, ¿no? Les recomendaría hacerlos ustedes porque yo supongo que como son ejercicios y no ha puesto la solución, va a entrar para la parte práctica de la materia, ¿no? Entonces, no necesariamente él tiene que decirlos que lo hagan. Pueden ustedes hacer, ¿no? De hecho, esto de acá ya lo hicimos. Bueno, esto es lo que estábamos viendo ahorita. No sé si tienen... De esto quiero ver, de hecho, me parece interesante. Creo que les debo todavía... Lo tengo que subir al lo de... El lema de bombeo, ¿no? Con números primos. Voy a subirlo probablemente después de la clase. Y quiero ver si se puede hacer aquí un poquito más corto, tal vez usando lo que han visto en clase, ¿no? Porque si les introduzco algo que no está en clase, tienen que demostrarlo, digamos, ¿no? Esa es la regla de la materia, por así decir. No sé si tienen una duda más. No sé si, a ver... Creo que está todo, ¿no? Porque está acá, sus reglas, aquí procesó. Está bien. Podrían también ver si, por ejemplo, esto de acá lo pueden convertir a FD y ver si o sale más chico o es un poco más obvio ver cuando acepta una palabra o no, digamos, ¿no? Bueno, seguro es más obvio, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, se tienen como varios caminos, ¿no? Por aquí puede ser B o por allá puede ser B. O, no sé, una puede repetir aristas, ¿no? O tener dos aristas, por ejemplo, como acá, ¿no? B y B, ¿no? Podría ser. Disculpa, lo que ¿Sí? hice en términos de derivaciones, ¿a qué se refiere? Ah, Una, ¿has venido a clase o la anterior asignatura? la anterior legislatura lo hablaste. Claro, mira, a ver, pero igual te lo explico, no hay problema. Digamos, Ya,
ubicás la idea de gramáticas, ¿no? O sea, pero ¿no viniste a esta clase, la anterior? Sí, me vi el video, pero creo que no llegué a esa parte todavía. Ah, ya, mira. Ponele que tenés esta gramática así súper simple, ¿no? Pongámosle B, no sé, B, B, A, y aquí vamos a tener A que va a ser A, y aquí digamos que tenés B, B, A, digamos, ¿no? Digamos que tenés esas reglas. Entonces, si te piden, ponele que te pidiera formarme A, B, B, A, B, B, A, digamos, ¿no? Te dice, formame esta palabra en términos de derivación, ¿no? Porque te dice acá incluso, ¿no? Procesar la palabra tal en términos de derivaciones, ¿no? Como estamos hablando de expresiones regulares, derivación se refiere a esto, ¿no? Bueno, seguro tu definición va a decir, ¿no? Este es tu gramática, este es tu estado inicial, entonces, por así decirlo, este es tu símbolo inicial, entonces partí de ese, ¿no? Entonces tendrías así, ¿no? Esta flechita y tendrías A y B, ¿no? Aquí como B es mayúscula la reemplazás, ¿no ves? Con esta de acá, o si hubiera varias con la que te sirva para formar esta palabra, ¿no? Entonces fíjate, vos tenés A, B, la podés reemplazar por B, B y otra A, ¿no ves? Así, simplemente estoy reemplazando, ¿no ves? Lo que vale el símbolo. Ya te entendí, ya te entendí. Gracias. Eso. Y bueno, Sí. fíjate, si querés, en la anterior asignatura hicimos algo que se llama árbol de derivación, ¿no? Y eso te sirve para ver para un poquito más fácil generar estas palabras, ¿no? Pero eh, como no la han avanzado y no está en el documento, tienen que hacerlo de esta manera, digamos, ¿no? Con esta flechita. Es solo para razones didácticas ese árbol de derivación. Ya, gracias. Ya. A ver, metémonos un autómata más chiquito y que sea una FD así de pecho, así no hacemos mucha cosa, ¿ves? No hacemos mucha chacota. A ver, digamos, veámosle así, A, pongamos acá B, A, B, digamos así de chiquito, ¿no? Súper simple, ¿no? Entonces tenés el autómata, es AFD, perfecto. Entonces si te toca hallar la gramática, ¿no? Te dice hallar la gramática que sea esto de acá. Espera. Entonces solo tenés que definir la gramática en términos así formales, ¿no? ¿Dónde está tu definición? ¿Eh? Tu gramática es el conjunto de B, sigma, R, S, ¿no? Y vos decís cuál es tu estado de partida y empezás a describir formalmente, ¿no? Entonces podrías algo así, ¿no? La gramática, el lenguaje que genera mi gramática, que es el mismo que acepta mi autómata, digamos, ¿no? Va a ser la siguiente, ¿no? Entonces, mi gramática va a ser B, sigma, mis reglas y mi estado de partida, que es A, en este caso, ¿no? Espera. Ahí está. Espera. Vamos a encerrarlo así. Ya. Ahí. Entonces tu estado de partida en este caso va a ser A, ¿no? Y bueno, haciendo a un lado las partes, esta definición no es de B, sigma, la que nos importa es R, digamos, ¿no? Para ver cómo funcionan las reglas. Y aquí también tenemos que hacer que tenga por lo menos este estado, ¿no? Este estado de aceptación. Y las reglas van a ser, sería por ejemplo, ¿no? De A con B, yo voy a A, ¿no? Después tenés de A, tenés con A, vas a B, tenés de B con A,
vas a B, después tenés B con B, vas a B, y lo que te faltaría sería el estado, o sea, la regla, yo le digo regla de aceptación, digamos, ¿no? Hablando como si fuera un autómata esto, diría, ¿no? B lambda, ¿no? Y ya está. Eso sería, ¿no? Entonces fíjate que con estas reglas yo puedo generar eh, todas las palabras que acepte este autómata, ¿no? No sé si me ubica. Sí, ya te entendí, muchas ¿Sí? gracias. Ya, buenísimo.